Enrique Iglesias ha sido muchas cosas. Yo valoro mucho que haya sido cepalino durante 10 o 12 años, o 14, no sé cuántos, bastantes. Y antes estuvo con Previch en el Instituto de Planificación y Estudios Económicos, ILPES. Ha sido ministro de un país, ha sido presidente del banco y luego secretario de las cumbres iberoamericanas. Vaya, no hay en la lista de, yo no diría exactamente políticos, porque ha sido un practitioner, un político y un académico, las tres cosas a la vez. No hay en la lista de posibles personas que hayan tenido un currículum dedicado a América Latina, nadie que tenga esa variedad de experiencias y esa longitud de experiencias que ha tenido Enrique Iglesias. Quiso decir años. Y por eso le pedimos que nos venga a hablar, y no precisamente del tema de la Summer School, sino que nos venga a complementar el tema del Summer School. Nos interesa más su opinión sobre qué pasa en América Latina, porque el tema de las nuevas tecnologías ya nos lo haremos entre nosotros. Entonces, gracias otra vez, Enrique, y por favor, cuando quiera. En realidad soy yo el que tengo que agradecer la oportunidad de estar con ustedes. Tengo una gran amistad y un gran afecto personal con todo lo que hace Narcisa a lo largo de muchos años de nuestras vidas, y esta es una de ellas, y por tanto para mí su invitación es siempre un motivo de especial satisfacción para poder estar con estas iniciativas como la que es en este momento el IBEI. Bueno, yo no les voy a hablar de cosas que todos sabemos, es decir, los temas del momento en materia económica, social y política. No creo que vayan a encontrar nada nuevo que no esté en el comentario diario y en el conocimiento de todos ustedes. Yo lo trataré de referirme a dos grandes puntos. Un poco las preocupaciones del mundo actual y, en segundo lugar, preguntarme sobre qué hacemos en América Latina, particularmente frente a esta realidad que se nos viene encima. Yo lo primero que diría es que estamos época de cambio, sí, pero estamos en un cambio de época. Y creo que es importante asumirlo como tal, porque ese cambio de época es un desafío muy grande a la civilización, no solamente a la economía, es decir, a la convivencia de la civilización y a los objetivos. Yo soy muy optimista respecto a esto, pero partimos de la base de que estamos frente a desafíos muy importantes que habrá que evaluar y ver cómo nos vamos manejando, sobre todo regiones como la nuestra, dentro de los mismos. Yo decía, lo primero que se terminó es el fin de la Pax Americana. Cuando en el año 45, y yo debo confesar que era estudiante y salíamos a las calles a celebrar el nacimiento de las Naciones Unidas, se generó la Pax Americana, la potencia triunfadora, era la potencia más rica del mundo, tenía todos los dólares del mundo, todo el armamento, y tenía además la bomba atómica, entre otras cosas. Bueno, pero ahí se estableció una suerte de Pax Americana que fue una armazón noratlántica, donde prácticamente se crearon las Naciones Unidas en lo político, con el dominio de la paz, el Consejo de Seguridad, se tiene el poder de usar la fuerza. Se crearon Bretton Woods en Washington, los dos organismos, que uno manejaba la nueva estructura financiera y el otro manejaba los mecanismos de cooperación. Se crea la Corte de Justicia en La Haya y se crea el GATT, que habría de ser luego la OMC, la Organización Mundial de Comercio, en Ginebra. Ese elemento lanzó a la humanidad el desafío que, a partir de negociaciones, de instituciones multilaterales, se podría construir un gran edificio de administración de la sociedad, conservando la paz universal y al mismo tiempo fomentando el progreso. Yo podría afirmar, sin dudarlo, de que estos últimos 70 años deben haber sido los 70 años más bien sucedidos de la historia de la humanidad. Es una afirmación un poco aventurada, pero no lo es así. Hubo paz internacional, el conflicto sí, pero hubo paz internacional. La sociedad se multiplicó por 3,
el Producto Internacional por otro tanto, la pobreza que era 40-50% bajó al 10%, la esperanza de vida que era 45-50 está en 75-80. Es decir, si miramos un poco en conjunto estos elementos, tenemos que reconocer los países que eran 51, hoy son 200. Es decir, es el impacto de la construcción de estos 70 años es, y uno lo mira porque los hemos vivido, es en el fondo una inmensa construcción cuando uno lo compara con lo que fue los miles de años que precedieron a esta etapa. Eso está llegando a un fin. Y lo que yo espero que la nueva etapa sea mejor que la anterior, pero va a costar llegarla, pero llegaremos. Hay un fin. Entonces, lo segundo que podría notar respecto a esto es algo que decía Chimoli hace un rato, es decir, cambian los motores del crecimiento, que para nosotros eran siempre capital, tierra y trabajo. Hoy en día es la tecnología, la innovación y la globalización. Y cambian los modelos de negocios, lo decía recién hace un momento el amigo Chimoli. Si es así, es decir, nos encontramos en una realidad donde todas aquellas formas de crecer en que nosotros asentamos el conocimiento de los primeros años que estudiamos el desarrollo ya en los años 50 con Previs a la cabeza, pues esto está siendo desafiado por una nueva forma de encarar el sistema productivo, dominado ahora mucho más y en forma definitiva por el conocimiento, la innovación, la digitalización, todo eso que ya conocemos y que ciertamente ustedes son especialistas en esos temas. El otro tema, el otro tercer punto, es que se nos ha cambiado la sociedad. Nosotros vivíamos siempre en aquel esquema de una sociedad alta, luego una capita intermedia y la sociedad, digamos, baja, de bajos ingresos. Hoy en día esa sociedad se ha transformado violentamente. 42% de los ciudadanos del mundo hoy forman parte de la clase media y seguramente en América Latina son más que esos. Es decir, hoy en día en América Latina las clases medias son más que los pobres en el sentido estadístico del término, de acuerdo con el Banco Mundial. Es decir, de alguna forma esas clases medias se expresan, se manifiestan, tienen poder de comunicación, tienen poder de organización y tienen poder de protesta. Hoy están enojadas porque de alguna manera esas clases medias han tenido el impacto de la desigualdad, que lo atribuyen con razón al proceso de la globalización. La globalización, que fue un instrumento fundamental del cambio, por lo que decía anteriormente, ha dejado patente la capacidad del sistema de acumular hacia arriba. Todos mejoraron, pero como mejoraron menos que el vecino, hay insatisfacción. La última elección americana es un ejemplo claro de eso, la elección del Brexit en Inglaterra es otro tanto. Es decir, esa nueva estructura social se nos aparece mucho más compleja que en el pasado y, por tanto, mucho más difícil de administrar políticamente o de representar políticamente, al punto que esa nueva clase está comenzando a cuestionar lo que nosotros entendíamos que era algo que se nos había consolidado en los últimos 100 años, que es la democracia representativa. Hoy, esas clases medias tienen dudas de esa representatividad y están abrazando la democracia directa. El hombre fuerte, el macho que gobierna él y yo, el pueblo. Todo es un fenómeno que genera desafíos muy importantes, porque significa, en definitiva, cuestionar lo que nosotros consideramos que era la gran conquista creciente del mundo, que abarcaba una buena parte del mundo occidental, el valor de la democracia representativa. Hoy, esas clases medias enojadas compran, como pasó ese tema que acabo de mencionar. El cuarto frente, es un poco la gran transferencia de poder económica en el mundo. Estamos asistiendo a la transferencia de poder más grande del occidente al oriente. En su momento fue del oriente al occidente, pero en dimensiones muchísimo menores que las actuales. Hoy tenemos una transferencia de poder espectacular del occidente al oriente y eso implica, por supuesto, cambios importantes en la estructura del poder económico mundial. Implica que se habla con mucha propiedad de la etapa asiática del mundo, que es la que se viene. En el 50 vamos a tener el 60% de la población mundial va a estar en el Asia, con grandes potencias como China, la India, pero también Indonesia, Vietnam. Es decir, hay un avance espectacular del poder económico desplazado
Y junto con el poder económico, pues va también el poder político. Hoy por día no se puede hacer nada que esté realmente enfrentado con China, por ejemplo, en materia económica. Lo guste o no, esa es la realidad. Y por supuesto, en algún momento tendrá que ocurrir lo mismo con el poder militar. Entonces, de alguna forma, toda esta transferencia del poder económico del occidente al oriente es un fenómeno estructural que desafía la estructura política, la estructura económica y la estructura social del mundo que nos va a tocar vivir. Y el último tema de los grandes procesos un poco de cambio que yo mencionaría es el tema de la estructuración del comercio. El comercio creció en forma vigorosa con el proceso de globalización y de cambio estructural de la estructura de ese comercio. Hoy en día 60% del comercio mundial son bienes intermedios. Históricamente en los últimos 20 años vino creciendo el comercio más que el Producto Mundial. En los últimos años hemos tenido una inversión y hemos tenido un crecimiento menor que el comercio mundial. Ciertamente influyó en esto la caída del precio de las materias primas, pero no cabe duda que hay un fenómeno que está incorporado a las realidades que nos toca vivir, que es una novedad frente a lo que creíamos que iba a ser el motor permanente. Hoy tenemos un motor muy importante, como ha sido el comercio a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero que está sintiendo los impactos de todos estos cambios y está produciendo un cambio estructural, que es dado fundamentalmente por lo que acabo de mencionar. Bueno, entonces, esto para caracterizar un poco esta primera afirmación, estamos cambiando en todos los órdenes. Y esto yo diría, estamos cambiando además en un elemento que está debilitándose la estructura multilateral del mundo. Y eso lo hemos visto con la actual administración de los Estados Unidos, donde realmente comienzan a resistirse, cosa que creíamos más o menos consolidada, que era mucho mejor el acuerdo multilateral que las alcaldadas unilaterales. Vean lo que está pasando con el cambio climático. Es decir, estamos erosionando el principio de que a través de la concertación de valores podíamos administrar mejor el mundo. Hoy en día aparecen estos factores que están generando preocupación. No sabemos todavía hacia dónde van a ir, porque de alguna manera la administración americana todavía ha ido a idas y vueltas, pero lo que sí sabemos que esto de America First es un desafío a lo que fueron los 70 años, donde pensamos que la construcción del sistema multilateral debía ser el producto del diálogo, de la negociación y del avance conjunto. Eso está en tela de juicio. Es difícil anticipar cómo va a evolucionar, pero lo que sí tenemos que estar preparados para entender que ahí hay un problema que se nos viene encima. ¿Qué es lo que en lo inmediato estamos viendo nosotros ahora como cosas que nos provocan preocupación? Bueno, uno es un poco las crisis financieras. La crisis financiera, yo he estado toda mi vida vinculado al tema financiero en mi país y luego en materia internacional, siguen siendo una amenaza permanente en el mundo, especialmente esto de la banca en la sombra. Yo creo que esa banca en la sombra, eso constituye un peligro y eso me hace pensar que esa gran crisis de la cual están apenas saliendo, ustedes están festejando aquí en España, yo digo, no son, habrá españoles aquí también, ¿no? Yo creo que es un poco un tema que ciertamente no significa que no podamos tener nuevas crisis. Al contrario, yo creo que una de las cosas que nos debe preocupar es que de alguna forma en ese mundo financiero hay semillas de inestabilidad que no han podido ser administradas como consecuencia de la gestión de la reciente crisis que vivimos en el 2008-2009. Yo tengo en ese tema una especial sensibilidad, pues creo que en buena medida el capitalismo es tremendamente creativo, no cabe ninguna duda, pero tiene algunos puntos débiles, dos sobre todo. Uno es la sensibilidad a las crisis financieras y otro es la tendencia a acumular arriba. Son dos factores con los cuales uno podría elaborar un poco sobre el futuro y los riesgos que esto implica cuando mira la humanidad del futuro. Estamos viendo el otro gran tema que nos deja este periodo es el retorno del proteccionismo. Oiga, nosotros celebramos el proteccionismo comercial. Me tocó en el año 86 dirigir la Ronda Uruguay, que fue la primera Ronda Uruguay de negociaciones que dio lugar en el 94 a la creación de la Organización Mundial de Comercio. Si estos anuncios que aparecen por ahí se confirman, vamos a tener el peligro
de una involución. Es decir, yo creo que la Organización Mundial de Comercio está hoy seriamente en peligro. Se va a reunir ahora a fin de año en Buenos Aires, vamos a ver qué pasa. Pero hay tendencias a decir, no, esto yo no quiero porque someteré más las reglas, me quiero ir. Entonces, eso es una de las cosas que deja este momento actual. Por supuesto, la erosión de la Unión Europea. Yo les confieso que para nosotros, los que venimos del continente latinoamericano, la construcción de la Unión Europea era ciertamente, y sí es una cosa admirable, cuando uno mira esto en perspectiva histórica, es una de las grandes conquistas de la humanidad, un continente que se pasó haciendo la guerra durante 1000 años, se pone de acuerdo en construir una economía común, con una política que va hacia una política común, una política de ciudad común, en fin. Que eso entre en crisis realmente a nosotros personalmente, particularmente en América Latina, nos conmueve. Porque para nosotros, cuando miramos el futuro, nosotros miramos para Europa. Todo el fenómeno de integración que se hizo en América Latina fue mirando el Tratado del 57 de Roma. Nosotros queremos ser buenos europeos y por eso que imitamos la construcción del sistema de integración. Entonces, si eso se hace, comienza a hacer ruido, yo creo que eso es un tema que a nosotros como latinoamericanos nos tiene que preocupar porque es el modelo al cual nos referimos. Y, por tanto, todos estos elementos forman parte de este panorama que yo diría es un panorama confuso, peligroso, porque nadie puede prevenir que nos vamos a tener una crisis al estilo de la última de los próximos años. Y, sobre todo, lo que más nos preocupa es que se erosione la capacidad de sentarnos en una mesa y negociar. Eso nos preocupa. Y que demos lugar un poco a los fenómenos que yo llamaría de la machocracia, de que los grandes líderes que tienen fuerza son capaces de mover el mundo a partir de alcaldadas o del humor que puedan tener cuando quieren manejar los problemas de su país y las repercusiones en el mundo. De manera que ese es un tema que yo quiero, no digo nada nuevo, pero digo que para la generación vieja, que es la que yo represento, nosotros es un cambio total del sistema. Y nos preocupan las cosas que puedan tener lugar, sobre todo en un momento en que el mundo está enfrentado a eso que ustedes son especializados, es decir, lo que significa las enormes potencialidades que ofrece la humanidad, la digitalización, la globalización, es decir, son impresionantes, ¿verdad? Son incluso atemorizantes en su enorme potencial. Bueno, todo eso puede estar un poco en peligro si realmente la humanidad vuelve atrás en algunas cosas que creíamos consolidadas y que hoy ya no lo están. Ese es el primer tema que quería dejar con ustedes. Como digo, no hay nada nuevo. Les doy un poco de impresiones y sensaciones de alguien que tuvo el privilegio de vivir un poco esos 70 años. Lo segundo es que hacemos en América Latina como continente. Bueno, ahí el tema nuestro, tenemos algunos problemas caseros, ¿no? Tenemos en este momento, yo diría, 2 o 3 problemas importantes. El primero es que la bonanza de las materias primas que tuvimos en la primera década, los primeros años de los últimos quinquenios, se terminó y empezaron a recuperar de vuelta, pero ciertamente, como siempre, se generó una gran euforia, cosa que hoy está recortada por los hechos. El crecimiento de América Latina bajó un poco a los niveles históricos y no a los niveles brillantes que tuvimos en el quinquenio de los años de la primera década de este siglo. Eso fue un tema. El otro tema que tenemos son los problemas que se han generado hoy en América Latina, que yo no voy a entrar en ellos, pero tenemos en Venezuela es un problema serio, en serio, y el otro es la situación de la corrupción que hemos descubierto en algunos países, que es ciertamente un tema de gran preocupación. Todo eso es manufactura latinoamericana, que son problemas que condicionan el momento que estamos viviendo. Pero dejando esos problemas para ser administrados en cada uno de sus lugares, ¿cuáles serían, a mi modo de ver, los grandes temas sobre los cuales yo creo que uno podría imaginar un posicionamiento de América Latina? Bueno, el primero, yo voy a decir, en algo que puede parecer un poco reiterativo, yo creo que es muy importante fortalecer la unidad latinoamericana. A mí me da pena ver, América Latina no está contando en este momento en el mundo, pero América es un continente de 600 millones de habitantes, poseedor de las grandes reservas alimentarias, metálicas, de energía del mundo, y sin embargo su posición es un poco opacada porque realmente no estamos actuando como una unidad. Por ejemplo, nosotros formamos parte del G20, ¿no? Como ustedes saben, son 3 países y otro que entraría España. Bueno, no tenemos ninguna posición colectiva en ese caso. Uno podría imaginar que lo menos que podríamos tener... No, y yo creo que eso tiene que ver con el tema
del fortalecimiento de la unidad, de la presencia iberoamericana en el mundo como una unidad con ciertos temas compartidos que le dan a esa presencia un testimonio en el mundo que estamos viviendo. Yo creo que eso se tentó. Nosotros, por ejemplo, en el año 57 surge el Tratado de Roma que crea la Unión Europea. En el 60 partimos nosotros con la creación de la LALC, la Asociación Latinoamericana del Libre Comercio. Bueno, yo también era muy joven en esa época. Nosotros creo que habíamos llegado a inventar la pólvora, la verdad. Bueno, hoy por hoy, la verdad es que eso, y hubo varios ejemplos, la LALC fue una, después vino el Grupo Andino. El único que se salva es el mercado centroamericano, que han tenido. Pero en general, cuando miramos el objetivo de la integración en América Latina, que fue la región del mundo del mundo en desarrollo con mayor iniciativa en estos campos, hay que reconocer que no nos fue bien. Es decir, y que vivimos un poco de expectativas y parece la cordillera de los Andes. Subíamos en las expectativas hasta la cima y luego empezaba la frustración. Eso lo dice Félix Peña muy bien, las cumbres de los desencantos. Hoy por hoy nosotros nos da la impresión que pensar en elementos que puedan darle a América Latina una cierta unidad sería muy importante en ese mundo que se viene. Porque uno de los peligros que tenemos de ahora para adelante es que volvamos un poco antes del 14, a las zonas de influencia, áreas de influencia. Nosotros tenemos la área de influencia americana, en todo lo que es en Centroamérica, el área europea, ahora el área china. Esas áreas de influencia, con una región de 30 países o 33 países, en estas condiciones, si nosotros no actuamos con cierta unidad, nos puede dividir. Y eso sería muy malo para América Latina como región, yo creo. Yo creo que hay elementos de unidad regional que son muy claros, desde las lenguas a las tradiciones, a las culturas. Yo creo que eso a mí me parecería un tema muy lamentable. Ahora, ¿cómo hacemos para generar en la región ese espíritu de unidad que de alguna manera partió con los esquemas de integración, muchos de ellos frustrados? Bueno, yo creo que hay algunos elementos que podrían abrir expectativas. México hoy por hoy, después de lo que está pasando con Estados Unidos, está mirando hacia el resto de América Latina con ojos mucho más abiertos que lo que tuvo nunca. El Brasil, que está saliendo de una crisis tremenda, interna, de corrupción, bueno, está comenzando a abrir la economía y está pensando en términos mucho más estructurales con el resto de América Latina. Y podríamos señalar otras cosas más que de alguna manera tienden a ello. De alguna forma, creo que el arreglo con Cuba fue un elemento importante, que ojalá que se mantenga. Es decir, uno podría imaginar que hay ciertas tendencias que podrían ambientar un esfuerzo de integración. ¿Cuál es lo que se está pensando hoy? Y esto lo hace gente que ha tenido mucho, que ha escrito muy bien, como Osvaldo Rosales, Félix Peña, la gente del INTAL, es decir, toda gente que la propia ADADI, que es la institución de integración que perdura y que es muy importante por lo que voy a decir dentro de un rato. Yo creo que es posible imaginar un fortalecimiento de una América Latina más o menos unida con dos elementos que podrían precipitar esa unidad. El primer elemento sería que hubiera una relación franca de cooperación entre el grupo, la Alianza del Pacífico y Mercosur. Eso permitiría que las dos vertientes, una atlántica y otra pacífica, actuaran con ciertos principios de unidad y concertación de esfuerzos. Y lo otro sería que el Mercosur pudiera terminar su vinculación con Europa. Trabajamos mucho, mucha acción en este campo. Pareciera ser que la propia perspectiva que abrió la administración americana está haciendo que Europa esté mirando con más interés a la América Latina que nunca. La Moneghini lo ha dicho varias veces, es decir, la señora Merkel ha estado en Argentina y en México esta semana. Es decir, hay la sensación de que sea desde adentro como de afuera la idea de que Europa pueda convertirse en un factor que asegure la unidad de América Latina. Fíjense en lo interesante. Si se diera realmente la cohesión, el arreglo de Mercosur, los 4 países de Mercosur, con Europa, habría 30 países de América Latina que tendrían relaciones con Europa. 30. Quedarían fuera Bolivia, Venezuela y Cuba, que volverán algún día, entrarán algún día. Si a esos 30 le ganan los 27 de Europa,
habría un espacio económico de cooperación de 57 países, que no es poca cosa. Entonces, mi impresión es que nosotros debiéramos de alguna manera trabajar en esos dos elementos, la posibilidad de fortalecer el diálogo de cooperación Pacífico-Atlántico, como es Mercosur y el grupo de Alianza del Pacífico, y Europa. Si eso fuera, yo creo que se abriría un espacio importante que acabo de mencionar, pero con otro derivado. Las relaciones con Europa nuestras son relaciones que abrieron la agenda, no solamente un tema de tarifas, es un tema de compras públicas, inversiones, propiedad intelectual, es una agenda abierta con otros elementos. Si nosotros le concedemos eso a Europa, ¿por qué no lo vamos a conceder a nosotros mismos? ¿No? Entonces uno podría imaginar, esos son los temas que, como digo, se discutieron hace poco y que ha venido elaborando, como digo, Rosales, Peña, Barbosa de Brasil. Yo creo que eso es un tema interesante. Me parece a mí que en el mundo que estamos, tener ciertos elementos de unidad regional, identidad regional, nos va a permitir negociar mejor, incluso con China. China es un actor muy importante en América Latina, pero no tenemos ninguna presentación colectiva con China. Es decir, es impresionante. Cuando uno mira la historia del diálogo, nosotros no tenemos en este momento ninguna acción que realmente... Bueno, eso sería lo que serían las derivados que tendría alguna acción conjunta con América Latina, de América Latina. Por eso que para mí esto es un sueño de toda mi vida, de trabajar en la unidad latinoamericana pragmática, no encorsetada en objetivos que no podemos cumplir, sino en cosas que vayan avanzando y permitan de alguna manera fortalecer una región que aparezca unida en un mundo donde nos importa estar unidos para tener esas posibilidades de mirar hacia China, de mirar hacia Norteamérica, de mirar hacia Europa. ¿Es un sueño? Sí, pero yo lo hemos vivido ya en los 60, seguimos hablando de estas cosas, pero me da la impresión que hay tendencias que en este momento facilitarían una cosa. ¿Y cuáles serían algunas de las cosas, y para ir terminando, sobre las cuales yo creo que nosotros podríamos aunar posiciones que fortalecerían ese espíritu de unidad? Bueno, lo primero, nosotros, América Latina, que es un continente vacío, un gran proyecto de infraestructura. Se pensó hace años, ya Cardoso, cuando era presidente, convocó a la creación de una cosa que se llamó el IRSA, donde BID y CAF han sido muy activos. Pero estos proyectos de integración regional le dan unidad a la región. Nosotros tuvimos uno, no tuvimos la Ruta de la Seda, pero tuvimos la Ruta Panamericana, que nació en el año 1988, cuando el gobierno de Estados Unidos convocó a América Latina para hacer algo juntos. Hizo una reunión que duró 4 meses en Washington, como correspondería, en 1890. Es decir, antes del siglo XX. Y se creó la carretera panamericana, fue un elemento que le dio a los países por los cuales se avanzó una cierta... un poco lo de la Ruta de la Seda de los chinos, es otra cosa, un poco más chica, ¿no? Pero igual, fue importante. Bueno, ¿cómo es posible que nosotros no podamos estructurar una política de infraestructura que nos dé ese tipo de factores de unidad? Lo primero. Lo otro que es igual es cómo es posible que en un mundo donde tenemos instituciones financieras como el Banco Interamericano, la CAF, los bancos, no podamos generar en este momento que hay dinero barato y mucha plata, un gran fondo general donde pueden participar además las nuevas instituciones como el Banco del BRICS o el banco que se crea ahora por China para la infraestructura. Uno puede imaginar que hay en todo esto elementos importantes. Y de las cosas que uno podría imaginar también, puentes de productividad, algo que Shimoli conoce muy bien, porque hay una comisión que se creó para fomentar la productividad. Y crear los puentes de productividad significaría buscar la forma para que España, Portugal y América Latina puedan de alguna manera servir para formar los skills en materia productiva. Es decir, becando gente por 3, 4 meses en los países para ir formando esa masa de funcionarios o de técnicos que se vayan especializando en el know-how. En eso América Latina tiene un desafío fenomenal en materia de productividad. Nosotros tenemos, nuestras empresas medianas y pequeñas tienen 15-20% de la productividad que tienen las de Estados Unidos. Ahí hay un tema y eso es una cosa que se podría de alguna manera perfeccionar. Y yo creo que de alguna manera en todo eso podemos pensar en otro tema que es otro de los poderes fácticos de América Latina, que es la potencia alimentaria. Es decir, como en Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia,
son potencias alimentarias. América Latina es hoy una de las grandes reservas alimentarias del mundo, tiene 15% de tierras fértiles y puede expandirlas. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros no podamos trabajar en torno a estas cosas de infraestructura, de estudio alimentaria, formación de recursos humanos? Ahí se abrirían espacios con los cuales la región podría comenzar a reaccionar frente a ese mundo en cambio. Yo creo que estamos en un momento donde esos objetivos pueden ser todos ellos bien administrados. Me parece que sería posible lograrlos si somos capaces realmente de tener un mínimo de iniciativas que nos permitan cohesionar a esta región para posicionarnos frente a un mundo que no sabemos a dónde va, pero donde tenemos que jugar un cierto papel. Yo creo que el mundo debería ir fundamentalmente, el mundo va seguramente a tener otras Naciones Unidas en algún momento. Bueno, y eso todo es lo que realmente está en juego. Bueno, yo con esto termino diciéndole otra cosa más. Yo siento que nosotros debiéramos pensar estos elementos que están ocurriendo en el mundo y en la relación que puede tener la región para repensar un poco algunas de nuestras categorías de análisis. Nosotros hemos vivido en América Latina y en el mundo entero por una cantidad de aproximaciones. Me da la impresión que la teoría económica se nos está quedando un poco chica o incompleta para entender la complejidad de los momentos que estamos viviendo ahora. Y me daría la impresión que de alguna forma esto debería invitar un poco a repensar cómo podemos entender estos fenómenos con las nuevas reacciones de la sociedad, con los nuevos desafíos que nos vienen de la tecnología, con las nuevas formas de asociarse en el mundo. Yo veo, por ejemplo, el mundo del futuro nos va a decir que una de las formas importantes del desarrollo son las cadenas de valor. Bueno, en esta aproximación, la idea de poder fomentar cadenas de valor sería ciertamente uno de los elementos que nos daría la oportunidad de ubicarnos mejor en los tiempos procelosos que se nos vienen por delante. Nada más. ¿Tienes preguntas? Afortunadamente tenemos 15 minutos. Claro. ¿Los aprovechamos? Sí, sí. Piden la palabra aquí y luego Mario. Sí, obviamente celebro la ambición y la aspiración de un continente unificado, pero quizás, no sé si es porque vengo de Argentina, pero tengo la visión del vaso medio vacío. En esta tendencia hacia crear, digamos, un ente unificado, me trae a recuerdo ese libro de Mark Olson sobre la lógica de la acción colectiva, donde dice que, bueno, la gente tiende a actuar de manera unificada a medida que existen un número de incentivos que traigan la posibilidad de coordinar e integrarse. Y un poco, no sé hasta qué punto existe en la región esos incentivos para crear esa lógica de acción colectiva, o si en realidad pueden existir quizás acuerdos bilaterales incrementales, pero que la posibilidad de llegar a ese tipo de escenario quizás lo veo un poco de manera más pesimista. Ese es un punto. Y el otro que me preocupa es, si usted trata el tema de la corrupción, uno de los elementos, bueno, con los que tenemos que jugar, pero sabemos también que hay literatura como la de Asimov y otros que dicen que en realidad es una característica intrínseca de estados clientelistas y clases rentistas, y que eso atenta también para una lógica de acción colectiva. Entonces, ¿hasta qué punto podemos llegar a superar? Con respecto a la primera pregunta, yo le diría lo siguiente. La clase política, en términos generales, no está reaccionando frente a estos temas regionales con la intensidad que yo hubiera deseado. Está claro. Es decir, no es un tema que conmueva en general. En las declaraciones políticas se dicen cosas muy lindas cuando se juntan los presidentes, pero cuando llega el momento de los que hubo, no hay un compromiso real. Sobre todo, hay que pensar que los tres grandes, que son México, Brasil y Argentina, tienen un poco la primera palabra. Ellos son un 60% del producto. Después los medianos, que Colombia, Perú y Chile. Yo no veo en las clases políticas como lo veía en los 60. Yo me acuerdo en los años 60, cuando empezó a nacer la integración, había no está en el debate político, curioso, pero es así. Entonces, claro, la forma de entrar al tema es que los sectores políticos hagan de esto realmente
un elemento sobre el cual basar su comunicación con la gente y poner en marcha el mecanismo institucional. Es cierto, no lo hay. En cierta manera la integración fue un invento de ACEPAL, es decir, invento, ¿no? Pero el que movilizó esto fue don Raúl, fue mi maestro, trabajé con él años, fue el que puso en marcha esto, muy inspirado por Europa, de hecho sea de paso, él seguía aquello, y empezó a juntarse con un grupo de muchachos jóvenes. Alguien me preguntaba el otro día, ayer, ¿cómo era la juventud de la época con la juventud de ahora? Aquella gente, yo me los miraba porque eran un poquito más mayores que yo, esa gente estaba muy comprometida. Hubo un movimiento en América Latina en los 60 sobre todo, derivado de Europa, eso nos venía de Europa, porque si ellos lo hacen porque nosotros no. Eso como que no existe hoy. Es decir, no sé si Mario opina algo, pero yo creo que yo no encuentro incluso hoy hay más densidad intelectual trabajando en América Latina, en Estados Unidos, que en América Latina, cuando uno lo mira todo junto. Menos mal que tenemos la CEPAL, que sigue siendo todavía un centro de pensamiento que trabaja en estos temas. Pero en general yo le diría que, frente a la respuesta suya, la clase política no está todavía, yo no la siento con el compromiso con que la sentía en aquellos momentos. Esa es la primera cosa. La segunda respuesta suya, sí, el tema de la corrupción, solamente que no tenemos el monopolio, ¿no? Porque esto de que nosotros, de que me digan que son las economías clientelistas, sí, pero la corrupción cuando uno va por ahí se da cuenta que no solamente, no, monopolio no pretendemos tenerla, sino que hable Europa en esta materia. Yo diría que, por tanto, es un tema muy complicado, pero tiene que ver un poco con la estructura del Estado. Yo creo que tiene verdad lo que está diciendo, pero creo que hay otros factores más que están en juego, ¿no? Yo creo, mi impresión es que vamos a salir un poco más limpios de todo esto. Es un costo que estamos pagando. A mí me parece muy bien que esté actuando pero una de las cosas que hay que destacar en esto que estamos viviendo es que la justicia está activa como nunca en América Latina, en todos lados. Esto no era así antes. Hoy hay una cierta justicia que interviene. Nosotros antes sabíamos el nombre de los generales de Brasil, ahora sabemos el nombre de los jueces. Tampoco hay que tener cuidado con eso, porque la justicia tiene aquella bendita que se cae a veces de un lado. Hay que tener cuidado. Pero la verdad se dice que, pero igual, creo que hay una justicia como nunca hubo en América Latina. Eso es positivo. Eso es positivo, incluso el hecho de que en todo este escándalo los militares están en el cuartel, No es poca cosa para América Latina lo que vivimos en la época de las grandes alcaldadas de los muchachos de los cuarteles. Pues, de manera que yo no sé respuesta, pero creo que son dos comentarios que a veces no tengo una respuesta clara, pero digo que en el fondo es cierto que las estructuras clientelistas además favorecen la corrupción, pero no solamente, hay otras cosas que también están. Cuando hay una empresa poderosa que hace lo que ha hecho, en realidad se convirtió en un factor corruptor por excelencia la empresa. Esa es la verdad de las cosas, un fenómeno espectacular, ¿verdad? Cuando uno mira la historia y se escribe la capacidad de una empresa de llegar a corromper tanta gente y tantos países, hay que estudiar, hay que escribir algo, es una tesis eso, vale la pena. Adelante, Mario. Mario Chimone. Quería hacerte en este ambiente bien una pregunta, si podrías tú comentarnos. América Latina tuvo siempre la deuda de la igualdad, ¿no? La tuvo siempre, histórica, fue uno de los continentes, se región con más desigualdad. Y bueno, hemos tenido 10 años de gobiernos quote de algunos progresistas. Algunos funcionaron mejor que otros, pero hay una experiencia que en algunas cosas deja un sabor amargo. Mire, yo te quería, visto que vos viste la historia anterior, viste cómo eso se generó, me gustaría que, si puedes hacer una reflexión, bueno, no porque tanto, ¿qué hubieras hecho de distinto? Porque yo sé que el tema tiene la igualdad, ¿qué hubieras hecho de distinto de estos gobiernos para no llegar a la tensión que llegaron en muchos casos? ¿Cómo te hubieras movido? ¿Qué le hubieras dicho? Esta es mi pregunta. Sé que es una pregunta un poco difícil, pero me siento en este ambiente para hacerlo y como hay jóvenes, me siento mucho más con ganas de hacer esta pregunta, porque para mí es muy importante. Yo creo que una cosa a recordar, Mario, es que el periodo más brillante del crecimiento, de acuerdo con las cifras de la CEPAL, es el periodo que va desde el 55 al 80. Crecimos 5.5% de promedio.
con todo ese periodo tan demonizado de la situación de importación, hay que sacar lecciones de todo eso. Eso hubo elementos positivos. Luego nos vino el periodo del endeudamiento, cuando de afuera nos inundaron de plata, nos endeudamos hasta acá, nos subieron la tasa de interés y hundimos a la América Latina por un buen rato. Volvemos a renacer en los últimos, al principio de la década de este siglo, 5,5%, más o menos como aquella, pero fueron 5 años. América Latina vivió. Entonces yo digo lo siguiente: nosotros nos hicieron, los modelos neoliberales, los modelos nos hicieron tirar por la borda muchas de las cosas que nosotros hicimos en aquella época, que tenían que ver con una macroeconomía muy administrada. No queríamos tener inflación, déficit fiscal, moneda suba, pero había una cierta capacidad de intervención del Estado. Como es bueno ver un poco la historia para ver qué funcionó un tiempo y qué no funcionó. Ese periodo, que después fue demonizado porque la CEPAL, pero fue el periodo donde América Latina creció más en su historia, de la época de 50 al 80, 30 años de crecimiento al 5,5%, nunca más, hasta llegar a principios. Entonces, ¿por qué crecimos en esa época y después nos dejamos de crecer? Yo creo que después de eso vino la gran demanda social, vino el populismo, de los líderes populistas, que eso sí hay que reconocer que ahí hemos tenido una... Y eso hizo que prácticamente entramos en los desbordes inflacionarios, después aplicamos la ortodoxia del consenso de Washington, y ahí se generó otro mundo distinto al que teníamos. ¿Qué me hace ir para atrás? Bueno, yo creo que tenemos que pensar en un nuevo papel del Estado. Esta historia que Estado nada, no, ni Estado todo, no. Tiene que haber un Estado con responsabilidades. Vamos a entrar en un nuevo proceso de industrialización en América Latina, claramente, en el mundo. Vamos a decir que ya eso que la industria va a bajar a 2, no, hay que pensar. Yo creo que de alguna forma, si algo nos deja la experiencia de aquellos 30 años, es que hubo una cierta presencia del Estado orientador que jugó un papel. Luego vino el mercado, que se vio invadido por la deuda, además, y después vino las técnicas liberales, no queremos más Estado. No, yo creo que si algo te va dejando la actividad es que precisamos repensar a una inteligente labor de cooperación entre el Estado y el mercado, entre el Estado, mercado y sociedad. Eso es un poco la trilogía sobre la cual yo construiría un poco el futuro. Y dejar un poco los extremos de un lado y de otro. Pero yo creo que a nosotros se nos fue la mano con exceso de Estado en algún momento, pero también se nos fue la mano con exceso de mercado libre por otra. Hay que buscar en el mundo que vendrá, tiene que haber una clara orientación, un claro diálogo entre estos 3 puntos en los cuales asentar la acción política. Adelante. Sí, muchas gracias por la exposición, excelente. La pregunta viene en este sentido. Usted ha mencionado que es muy importante poder llegar a acuerdos entre países de Latinoamérica, de tal manera de tener un frente común, etc. Eso presenta y viene presentando desde hace mucho tiempo dificultades, y por otro lado, también coincido que la clase política como que no está viendo de que esto es algo así como la lucha entre la vida y la muerte en un momento, desde el punto de vista social y económico, y puede ser político, en un momento en el cual se producen tantos cambios económicos. ¿Cómo ve usted quién debería de tomar algún papel de liderazgo? Puede ser la CEPAL nuevamente, como para lanzar algo que permita que la clase política vuelva a poner la lupa sobre este tipo de cuestiones y se pueda llegar a algún tipo de acuerdo entre los países. Mire, le voy a contar un poquito de historia, porque es lo que puedo contar con más. Cuando se crea la CEPAL, cuando la CEPAL sale al ruedo, allá en los años 50, Previs asume la Secretaría de CEPAL, y él empieza a moverse con la idea de la integración. Con Roma en el 57, en la Unión Europea, él se lanza. Fue un operativo fundamentalmente tecnocrático. Yo estuve en la reunión que hubo en el 60 en Montevideo, o sea, ahí se creó mi país, y me acuerdo, era CEPAL y sus boys, eran Previs y los boys los que manejaban todo, y los políticos acompañaban, la gente joven estaba de todos detrás. Eso pasó
entró después en la colina de los desencantos, ¿no? Subió. ¿Qué hizo después Prebisch un poquito más adelante? Se juntó con el Banco Interamericano, en ese caso era Felipe Herrera, otro de los grandes hombres de aquel momento, e hizo una alianza con los políticos y convenció a los políticos. Convenció a Frei, convenció a Lleras, convenció a Betancourt y armaron el Grupo Andino. Es decir, salieron, se dieron cuenta que había que... Ahora, curiosamente, yo creo que lo que faltó en aquel momento era una alianza con el sector privado. Faltó. Que se hizo automáticamente. Si ustedes piensan, por ejemplo, que hablamos de América Latina, ¿ustedes saben cuántas empresas multilatinas hay hoy en América Latina? 500, ¿no? O más. Empresas multilatinas que son latinoamericanos, que se juntan, que invierten en Brasil, en Argentina, 500 empresas que trabajan con este mercado, con estas limitaciones, con estos políticos. Es decir, que hay algo ahí que se puede dar. Entonces, quizá nos faltó, yo le voy a decir, en el año 560 no había representantes del sector privado en las negociaciones en Montevideo de la LAL. Curioso, ¿no? Eran otros tiempos. Lo que nos va dejando es que los políticos son importantes, pero hay que buscar, el sector privado es fundamental para tener posiciones en esta materia. Entonces nosotros tendemos a enamorarnos de ciertas tendencias en ciertos momentos. Ahora China, por ejemplo. Pero nos sentamos a conversar con China del tema general de América Latina, de que nosotros no solamente tenemos que vender materias primas, queremos vender también. Es decir, hay una política, no existe eso. Entonces, yo creo que en el fondo tenemos que entender que de alguna manera en materia de integración, sin sector privado, no hay integración. Punto. Tan simple como todo eso. Y entonces, tener que trabajar con él, y el sector privado se ha movido solo, porque estas cosas, estas 500 empresas, que son muchas empresas establecidas en todos los campos, que están en todos lados, se metieron en el país y trabajaron con las limitaciones, con los problemas de los esquemas de Mercosur que no funcionan. No, hicieron empresas. Entonces, ese es el tema central. Tiene que haber iniciativa política, tiene que haber un buen convenio del sector privado y una buena ventilación de todo esto al sector social, incluso al sector sindical. Por ejemplo, ese es otro de los temas que también se podría hablar, pero yo creo que en el fondo, si algo nos va dejando, es que tenemos que meter en el paquete a varios sectores, aparte del sector político. ¿Y quién podría liderar ese cambio? Mire, los países grandes tienen la palabra. Es decir, no hay que... Argentina y Brasil son clave en todo esto. Es decir, que Argentina y Brasil entre los dos son 50% del producto, ¿no? Más o menos, ¿no? Mario, alrededor o más. Si metemos a México, si los países grandes no se comprometen realmente a armar un esquema que no tiene que ser tampoco... A veces nos propusimos objetivos excesivamente teóricos. El Mercosur, que fue una cosa que conmovió mucho, incursionó en objetivos tremendamente. La tarifa externa común con países es muy complicado. Debemos a veces, yo digo, objetivos un poco más pragmáticos, más alcanzables, como lo hicieron los argentinos con la industria automotriz, con los brasileños. Eso es un esquema interesante. Se pusieron de acuerdo y armaron un paquetito interesante de producción automotriz. Bueno, yo creo que lo importante en todo esto es varios agentes en el proceso, iniciativas que sean alcanzables, si no, vivimos de ilusiones y nos morimos de desengaño. Entonces buscar una forma de poder trabajar conjuntamente en esos campos. Yo creo que Brasil hoy en día están haciendo reformas en medio de esta tremenda turbulencia que hay adentro, reformas importantes que tienden a abrir los mercados y tienden a, si realmente en torno a eso, con una relación con Argentina y México que mire al sur, que está mirando ahora mucho más al sur que antes, uno piensa que ahí podría haber un planteo sensatos que podrían llevar un poco a las soluciones. Digo yo. ¿Sí? Va a ser la última, ¿eh? ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Para cumplir con el horario. Buenos días. Usted refirió, Iglesias, doctor, la referencia a la historia y lo hacía para reflejarnos nosotros el equilibrio que históricamente se ha visto entre el mercado, el sector privado y el Estado. Curiosamente, hoy día, cuando estamos en esta convergencia tan importante del mundo de las tecnologías de la información, de la Internet, yo quería preguntarle si usted no observa el mismo desequilibrio, o que pudiera estarse orientando en ese mismo desequilibrio con relación, por ejemplo, al papel del Estado en materia de políticas públicas.
cuando se le da una beligerancia tan importante y colocas en el mismo, casi que con el mismo peso específico que puede tener un Estado, en el mundo multilateral, a un representante de una empresa, por ejemplo, o muy grande que ésta sea, Microsoft, Telefónica, o cualquiera de ellos, aun cuando por supuesto sabemos que en el mundo de AICA está el modelo de gobernanza, múltiples partes interesadas, pero me llama poderosamente la atención esa sugerencia que usted nos hace de revisar la historia. Mire, yo le diría brevemente lo siguiente. Yo creo que nosotros nos movimos un poco a partir de la experiencia de una época en donde para nosotros el Estado tenía que hacer las cosas. Y así fue como el Estado productor se extendió en América Latina. Hoy en día hay cada vez más la conciencia de que el Estado debe regular más que hacer. Y que con la regulación se tiene un poder mucho mayor que es el de hacer. Entonces todo el tema de las empresas públicas ha sido un gran drama en muchos países. Eso yo creo que estamos en retirada, por lo menos somos más conscientes de la capacidad que puede tener un Estado regulador. Si tiene que intervenir, que intervenga, como lo hace en Francia, pero entonces como si fuera una empresa privada. Pero este tema entre regulación y ejecución nos confundió mucho durante muchos años. Yo creo que hoy hay cada vez, mi país que es muy estatista, en Uruguay es un país muy estatista, hay cada vez más conciencia que las experiencias malas con algunas empresas públicas, después que lo hagan. Yo me quedo regulando, yo pongo impuestos, pongo reglamentaciones, pongo condiciones ambientales, pero yo creo que hoy por hoy, yo diría yo personalmente, mirando la historia para atrás, hemos aprendido eso. Lo segundo que usted plantea, yo no tengo una respuesta para eso. A mí en Chile se la puede dar, porque la CEPAL ha venido trabajando en los temas de concertación de posiciones frente a la economía digital, que es un poco lo que a usted le preocupa, y el papel de las grandes empresas. Yo no sé cómo contestarle esa pregunta. Yo creo que algo hay que hacer, porque también estamos hablando de superpoderes, pero lo que pasa es que también los afectan a países como Estados Unidos, como España, como no solamente a nosotros. Yo veo esas enormes potencialidades. Por eso es que ahí es donde uno extraña que el mundo político no sea capaz de organizarse para establecer mecanismos de control. El caso típico, mire, para mí fue la crisis financiera de 2007-2008. Una crisis del sistema de la banca en la sombra. Es un gran tema ese. Yo recuerdo las reuniones, creo que fue en Londres, donde tuve la primera reunión, las cosas que decía Sarkozy, tenemos que entrar y regular, y no pasó nada. No pasó nada de nada. Se fortaleció un poco el banco de Basilea para los controles, pero en realidad todo aquello que iba a ser meterse en las raíces de la brutal especulación que hizo el mundo financiero desde Nueva York y Londres, allá en los años, en el 2005, 2006, fue brutal. Eso daba pie a que el mundo político entrara en ese tema. No pasó nada. Y hoy usted tiene ¿cuánto? No sé, la tercera parte del mundo financiero. Algunos dicen que es el 30% del mundo que está en la... No es un tema solamente de los paraísos fiscales, es el mundo financiero no controlado. En los años 30, cuando vino la crisis del 30, se fortalecieron los bancos centrales, que fue eso lo que pasó. En el 30 estaban los bancos centrales europeos, Estados Unidos, pero entonces nosotros en América Latina tuvimos todas, y ustedes con Previs a la cabeza en la Argentina. Entonces, fue una respuesta. Y eso reguló el mundo bancario, que está regulado. Pero todo lo otro, que es el mundo en la sombra, esa cosa que donde estamos hablando de varias veces el producto en derivativos, en todo ese tipo de cosas, el mundo no ha logrado ponerse de acuerdo. Yo creo que ese es el tipo de cosas a que debería llevar un mundo organizado intelectualmente para intervenir. Pero cómo hacerlo yo no sé, sinceramente. Solamente que hay que tratarlo. Bueno, muy bien. Muy bien. Pues gracias, Enrique.